Les damos la bienvenida a este espacio virtual de debate de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar comienzo al evento para analizar el fallo de la Corte Suprema de la Nación respecto a la presencialidad en la educación en el marco de los 25 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy contamos con un panel de lujo y quisiera empezar agradeciendo la presencia de Graciela Ocaña, de los doctores Germán Garabano, Daniel Sapsay y Roberto Gargarella, quienes nos brindarán un análisis sobre la resolución de la Corte en cuanto a los aspectos más destacados que refieren a la autonomía de la ciudad en relación al Poder Ejecutivo Nacional, a las facultades concurrentes y a su estatus equiparable al de las provincias. Este evento de diálogo y reflexión abona a un proceso que tiene que ser entendido como un punto de partida, ya que después de casi un siglo de debatir la cuestión capital, la sanción de la Constitución de la ciudad, el 1 de octubre de 1996, inauguró un camino de construcción institucional en el cual seguimos trabajando y debatiendo para consolidar la autonomía proclamada. Tanto es así que en el año 2016 esta legislatura aprobó el convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad. Y recién en el año 2018 pudimos avanzar en una de las materias pendientes en términos de mandatos de la Constitución de la ciudad, que fue la sanción del Código Electoral propio, que, como suele decir el doctor Sapsay aquí presente, tuvo una relevancia central para la autonomía, ya que una de las manifestaciones más importantes de un nivel político territorial que es autónomo es justamente poder elegir a sus propias autoridades, con los procedimientos que ella misma se ha dado. Y aún seguimos debatiendo el traspaso a la ciudad de algunas competencias de justicia que no han sido traspasadas. Alcanzar los consensos necesarios para lograr el Código Electoral propio nos tomó 22 años. Por eso, seguir reflexionando sobre los temas de actualidad refuerza ese camino de fortalecimiento de la autonomía. Sin duda, la discusión de los últimos meses sobre la constitucionalidad del artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 de 2021 del Poder Ejecutivo Nacional, que disponía la suspensión del dictado de clases presenciales y de las actividades educativas en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a poner la cuestión de la autonomía en el centro de la agenda pública. Esa situación hizo que la Corte Suprema de Justicia fallara sobre algo que parece tautológico, pero que a la luz de los hechos requería ser explicitado. La ciudad autónoma es autónoma. La Corte Suprema ha sido muy clara al respecto y el fallo es muy rico y valioso en términos de ese proceso de construcción de la autonomía de la ciudad, pero también del federalismo en su conjunto. Por eso, junto con Graciela Ocaña, le propusimos a los doctores Garabano, Sapsay y Gargarella, a partir de esta situación coyuntural, profundizar en el análisis de las definiciones que deja un fallo que se ha transformado en un hito más dentro del proceso de consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, le voy a pasar la palabra a Graciela Ocaña, quien va a dar un contexto político de este fallo y la situación institucional actual. Graciela es licenciada en Ciencias Políticas, actualmente es diputada nacional, presidenta del partido y la Fundación Confianza Pública, fue directora ejecutiva del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados desde el 2004 al 2007, para más tarde desempeñarse como ministra de Salud de la Nación. Integró la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero en la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión Investigadora sobre Fuga de Capitales. Contra la corrupción fue el libro que escribió en 2017, una rendición de su carrera política. Gracias por estar hoy con nosotros. Te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerte mucho, Natalia, que me hayas posibilitado compartir este panel de lujo con ustedes en un tema que es muy importante y que parecía, como vos bien lo dijiste, que era algo indiscutible, pero que ha comenzado a cuestionarse fundamentalmente a partir de
de un ataque que está recibiendo la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y también agradecer la posibilidad a vos de poder compartir esto con personas a las que admiro profundamente y que por supuesto han estado siempre en la vanguardia de la defensa eh, del derecho de la ciudad o de la autonomía de la ciudad, que han escrito libros de los que todos hemos leído y aprendido. Así que eh, simplemente decir y reflexionar sobre estos 25 años. Yo sé que ustedes han venido trabajando desde la legislatura, vos particularmente, junto a otros legisladores, en hacer un proceso de reafirmación de lo que ha significado para la ciudad autónoma estos últimos 25 años, desde que sancionó su constitución. Y yo creo es importante recordar cómo se ha dado ese proceso donde la ciudad de Buenos Aires pudo tener el estatus que correspondía en el marco de un proceso constitucional que se abrió en el año 94, que comenzó con muchas negociaciones, con una situación bastante compleja y difícil, pero que pudo resolverse desde la política. Nosotros esperamos, yo fundamentalmente espero que esta situación de ataque a la autonomía de la ciudad, que con mucha preocupación se ha dado en estos últimos 2 años, pueda cesar y que pueda volver la política a entender lo que la Corte en distintos fallos ha determinado como parte de la organización nacional de un federalismo de cooperación, que creo que también es muy básico. En ese primer proceso, donde la autonomía de la ciudad o la discusión del carácter de la ciudad fue introducido en el núcleo de coincidencias básicas, creo que eh, determinó que dio origen al artículo 129, ¿no? Que otorga la autonomía de la ciudad, tuvo, como vos bien contaste también, evolución, y esto creo que es lo importante de marcar, porque como todos sabemos, las instituciones se van construyendo a lo largo del tiempo. La ciudad pudo recuperar muchas de las competencias que no tenían. Una de las más importantes y como hito es el tema de la posibilidad de recuperar la seguridad para sí, completando el proceso que se había iniciado con la creación de la policía propia de la ciudad en su momento. Eh, yo creo que eh, estos 25 años, aún con las cosas que faltan, que sean traspasadas a la ciudad, creo que ha sido un proceso de consolidación y de vigencia de la autonomía y de las instituciones. Lamentablemente a partir desde, yo diría, la guerra de las plantas y y la posibilidad de que se regaban y las luces y todo esto que Cristina instaló en el 2019 respecto de una ciudad rica, que todos sabemos los que vivimos en la ciudad que no es así. eh, Se ha comenzado o se ha emprendido un camino de negación de la autonomía de la ciudad. Y nos llama la atención porque ese camino lo han iniciado algunos dirigentes, como el propio presidente de la Nación, que es un dirigente que nació, que defendió, yo lo he conocido personalmente, tuve la oportunidad de trabajar con él, que ha defendido siempre la autonomía de la ciudad. Entonces, parece extraño eh, que sean esos los dirigentes que hoy ataquen el principio básico. Como ha pasado a mí, con mucha sorpresa, he visto más allá de algunos editoriales, por ejemplo, de Horacio Berbisky, cuestionando la autonomía de la ciudad con argumentos que realmente son bastante extravagantes, por lo menos.
es que esos argumentos sean tomados por el propio procurador del Tesoro de la Nación, el jefe de los abogados del Estado, para pedirle a la Corte que no se aboque a resolver temáticas como es el tema de la quita de los fondos que la ciudad sufrió en su momento, la quita unilateral por parte del Estado Nacional, o el tema del decreto en cuestión. Y llama la atención porque obviamente es desconocer incluso los fallos anteriores de la propia Corte respecto a este tema. Por suerte que fue rechazado in limine. Y aparte es desconocer que dos de los hoy integrantes de la Corte Suprema de Justicia han sido parte de esa convención constituyente que le otorgó a la ciudad su autonomía. Yo creo que esos ataques que comenzaron en el año 2019, digamos, más allá en discursos, más que en los hechos, se llevó adelante en los hechos con la primera resolución, que fue la quita unilateral de fondos que le corresponden a la ciudad, porque claramente le ha sido traspasada una función distinta, una función más que debe ser traspasada con los fondos. Podemos discutir si los fondos son o no son de acuerdo, podríamos discutirlo, pero todo eso debe hacerse en una negociación con las jurisdicciones, y en este caso fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional, afectando gravemente a la ciudad de Buenos Aires, porque esos fondos implicaban casi el 80% de toda la inversión que la ciudad hizo en el marco de la emergencia COVID para salud durante el año 2020. Entonces, creo que claramente esa pérdida de recursos ha tenido un impacto muy grande sobre la ciudad de Buenos Aires y ha sido una forma de debilitar al jefe de gobierno de la ciudad, no comprendiendo que lo que todos tenemos que hacer, si nos consideramos dirigentes políticos, es elevar la vara por la cual queremos mejorar la situación, no quitarles a unos, a una jurisdicción para darle recursos a la otra. Y bueno, y la más reciente, que no solamente afecta a la ciudad de Buenos Aires, sino cuando uno va a analizar incluso el proyecto de ley que ha enviado el gobierno para justificar luego del fallo de la Corte tan arbitraria decisión, este decreto que estableció el cierre de escuelas e institutos, pasando por atribuciones que le son propias a la ciudad de Buenos Aires, este decreto cuestionado, creo que la Corte mostró en forma razonable que, primero, que ninguna emergencia puede afectar la razonabilidad del principio, los principios o del federalismo constituido. Y creo que dejó también claro que, que no se puede justificar o que la emergencia no puede justificar cualquier cuestión. No puede estar la emergencia más allá de la ley, máxima en momentos en donde el Congreso estaba funcionando plenamente. Pero el gobierno ha avanzado más, en lugar de retroceder luego de este fallo tan claro de la Corte, que ha hablado incluso, bueno, del viejo principio del federalismo cooperativo. eh, Creo que claramente el gobierno como que redobló y tratando, cosa que por suerte hasta ahora no ha pasado, porque el tratamiento, perdón, el proyecto, si bien tiene media sanción en el Senado de la Nación, no ha podido todavía conseguir las mayorías en la Cámara de Diputados, básicamente porque violenta los principios y las facultades que cada jurisdicción tiene en cuestiones tan centrales como son la seguridad, la educación y la salud. Yo creo que claramente en este momento la autonomía de la ciudad está sufriendo un ataque y quizás eh,
un ataque más político hacia el jefe de gobierno, quizás hacia la institucionalidad, sobre todo porque conozco lo que pensaba el presidente, no creo que haya cambiado tanto. Eh, pero creo que la Corte, con su fallo, ha puesto en su lugar el tema, y creo que esto también nos debe reconciliar, pensando de que las instituciones, un poco que están en este momento cascoteadas por el gobierno central, si no basta con analizar el proyecto. No quiero meterme en un tema que Germán conoce mucho más que yo, pero en lo que está pasando en la ley que pretende cambiar la organización del Ministerio Público Fiscal. Eh, pero bueno, la Corte creo que ha puesto las cosas en su lugar en este fallo. No me voy a adentrar en el análisis porque tenemos expertos que conocen muy bien la temática y me daría un poquito de vergüenza hacerlo, pero sí desde el punto de vista político quiero remarcar esto. Con este fallo la autonomía de la ciudad se ha reafirmado luego de 25 años de la sanción de la Constitución. Creo que esto es muy importante porque ampara la necesidad de que la ciudad siga recuperando las competencias que aún no le fueron transferidas, y por otro lado también evita que algunos intentos políticos puedan llegar a materializarse, privilegiando el lugar del interés de todos los habitantes de la Argentina, privilegiar los intereses políticos. Eh, yo creo que esto me parece que debe ser remarcado. Eh, y creo que espero que el presidente ceda con este intento de buscar una cierta extorsión a las jurisdicciones, a las distintas provincias y a la ciudad de Buenos Aires, en base a esta situación de emergencia que estamos viviendo por la pandemia, y entienda que cuando mejor ha funcionado las cosas para la Argentina y seguramente también para el propio gobierno nacional, fue cuando se pudo llegar adelante, llevar adelante políticas que fueron consensuadas, políticas a las que se llegaron en base a datos, en base a información y en base a análisis científicos y no a intereses de uno u otro sector. Así que bueno, me quedo acá para escucharlos a todos. Excelente. Gracias. Gracias, Graciela. Muy interesante entender el proceso de construcción e institucionalidad justamente como un proceso y ver los obstáculos que tuvo que atravesar la ciudad en los últimos años. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Germán Garabano. Germán es abogado, es consultor en reforma judicial, es vicepresidente segundo del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Fue ministro de Justicia de la Nación entre el 2015 y el 2019 y fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2014. Germán, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Natalia, por esta oportunidad. Graciela, la verdad que es un gusto estar compartiendo unas breves reflexiones con ustedes. Quiero agradecerles también especialmente a mis dos colegas, pero mucho más especialistas que yo en la temática y en el fallo de la Corte, con lo cual ellos van a poder a lo mejor entrar en detalles y en un análisis mucho más profundo del que yo pudiera hacer, pero sí me interesa a lo mejor valioso poder tomar un abordaje de esta cuestión en términos de cómo se ha ido dando, siguiendo lo que señalaba Graciela, este proceso de autonomía de la ciudad y sobre todo cómo impacta este proceso, cómo se dio este proceso en el marco del propio sistema de justicia y cómo impacta en los vecinos, ¿no? Y lo primero que a lo mejor a mí me gustaría plantear es qué implica la autonomía o por qué este fallo es tan importante, que yo creo que más allá de las consideraciones jurídicas que la Corte ha tomado y en donde reafirma
específicamente en este caso la capacidad en términos de políticas educativas de la Ciudad de Buenos Aires, y que sigue, como se decía, una línea de fallos que ya marcó su propia capacidad de jurisdicción, o la propia personería jurídica de la ciudad con su capacidad de litigar ante la Corte, que recién se señalaba, que era algo que estaba reservado solamente para las provincias y no para la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es importante porque es la primera vez que los vecinos de la ciudad ven algo concreto, es decir, le pueden asignar esto que tanto se habla de autonomía de la ciudad, eso que está en el nombre de la ciudad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se relaciona con algo de nuestra vida cotidiana. En este caso, si los chicos podían o no podían ir al colegio, si las escuelas se quedaban abiertas o cerradas. Y esto me parece muy importante porque nos ayuda a dimensionar que esta noción de autonomía, este nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recientemente incluso la Ciudad de México cambió su nombre y ganó más autonomía de la que ya tenía como Distrito Federal, y ahora se llama Ciudad Autónoma de México, igual que la de Buenos Aires, implica cosas reales que nos afectan en nuestra vida todos los días. La autonomía de la ciudad empezó en materia de salud, con los hospitales. La mayoría de los hospitales de las que están en la Ciudad de Buenos Aires los administra la Ciudad de Buenos Aires, es decir, nosotros con nuestros impuestos y con nuestro voto elegimos a nuestros representantes y a nuestras autoridades para que administren y gestionen la salud en la Ciudad de Buenos Aires, la educación, como lo reafirma fuertemente este fallo, la seguridad, que tanto costó, ¿no? Este proceso que relataba recién Graciela de primero, y vos, Natalia, de primero, generar una policía de la ciudad, luego la transferencia a una parte de la Policía Federal que se logró durante el gobierno del presidente Macri y que permite por primera vez a la Ciudad de Buenos Aires tener realmente sus propias políticas de seguridad, más allá de la convivencia y coordinación necesaria con las fuerzas federales, que también están asentadas en la Ciudad de Buenos Aires, como Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica y Gendarmería, entonces, y Policía Federal. Pero me parece que esto es importante porque esto va marcando cómo se ha dado este proceso y cómo este proceso es un proceso decisivo para la vida de todos los habitantes de la ciudad. En esta línea, lamentablemente, todavía está pendiente el traspaso de muchas competencias en materia de justicia. Un tema que también es muy importante, que es el de los registros. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires es en el único lugar que no se puede constituir localmente una sociedad, ni una fundación, ni una asociación civil, porque todas esas facultades, llamativamente, y pese a que nosotros enviamos proyectos de ley al Congreso, se firmaron acuerdos entre el presidente y el jefe de gobierno, todavía sigue la IGJ, la Inspección General de Justicia, siendo un órgano federal, o sea que no son las autoridades de la ciudad las que pueden permitir a una fundación, una asociación civil o a una sociedad comercial funcionar. El sistema penitenciario también es algo que todavía sigue en la órbita federal. La Ciudad de Buenos Aires tiene competencias en justicia penal, tiene su propia policía, pero no tiene su cárcel propia, digamos, no tiene su sistema de tratamiento de las personas privadas de libertad. Y en esta línea, obviamente, siempre hubo una resistencia particular y especial para que la justicia, en definitiva, funciona autónomamente en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se ha avanzado fuertemente durante las últimas décadas, diría, en la ciudad de Buenos Aires, en asumir competencias en materia de justicia, llamativamente es la que de algún modo más retrasada está y más difícil es este traspaso de competencias, lo cual también es bastante llamativo porque cuando uno analiza la situación de otros ciudades capitales o ciudades federales, como serían, yo mencionaba el caso del ex Distrito Federal o Ciudad Autónoma de México o el de Washington en Estados Unidos, casualmente no tienen algunas facultades, pero sí ambas jurisdicciones siempre tuvieron, o desde hace muchísimas décadas o años, tienen sus propios sistemas de justicia.
Y esto es muy importante porque, de nuevo, desde la óptica del vecino, desde la óptica del habitante de la ciudad de Buenos Aires, es necesario contar con su sistema de salud, con su sistema de educación, que es el que se discute en este fallo, con sus políticas de seguridad y con su sistema de justicia, que es el que nos garantiza a nosotros nuestros derechos, el que permite ejercer nuestros derechos y el que permite de algún modo defendernos casualmente de los abusos del Estado, tanto del Estado local como eventualmente podríamos discutir si alcanza o no a defender de algún abuso del Estado federal. Recordemos que el caso que resuelve la Corte es un caso que inicia en tribunales porteños, en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero contencioso administrativo, llega hasta la Cámara, primero se rechaza un recurso, luego llega a la Cámara de la Cámara de Apelaciones hace lugar a este recurso y ese caso es el que luego llega a la Corte, no sin antes tener en el medio un conflicto muy particular con un juez federal que desconocía los fallos de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es tan importante estas herramientas que son las que permiten a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires poder ejercer sus derechos en plenitud, tener las salvaguardas para estos derechos y poder ejercerlos. A mí me tocó ser casualmente uno de los primeros jueces elegidos por el sistema constitucional de la Ciudad de Buenos Aires. Me tocó hacer el primer juicio oral penal de la Ciudad de Buenos Aires como juez, ser de los primeros jueces, consejeros de la magistratura, los primeros jueces elegidos por jueces y fiscales que nos integramos al Consejo de la Magistratura, que es el órgano que remueve y juzga jueces en la Ciudad de Buenos Aires, y ser luego fiscal general. Y durante todos estos años se ha dado un proceso sumamente dificultoso en términos del traspaso de competencias. Yo recuerdo haber tenido una discusión muy agria con Aníbal Fernández cuando era ministro de Justicia, él y Seguridad, porque él desconocía las competencias de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos dictado además una acordada de Fiscalía General que fue la que permitió que todos los delitos nuevos, que no implicaban un traspaso, no era algo que existía y que se pasaba a la ciudad, sino que todos los nuevos delitos que se creaban, que creaba el Congreso, ya eran propios de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires ya existía como un ente autónomo, como una provincia, y era el que le competía naturalmente tener jurisdicción en ese tipo de delitos nuevos. Y fue una discusión que con fallos del Tribunal Superior y demás ganamos y que luego se consolidó con este traspaso de mayor cantidad de delitos que se fue dando en los últimos años. Ahora, en este sentido, se ha dado también un paso muy importante porque la Corte fue cambiando de criterio y la Corte, que termina coronado en este fallo que van a analizar los prestigiosos juristas como el doctor Sapsay y el doctor Gargarella, pero la Corte ya había abierto un camino cambiando algunas posiciones que tenía de algún modo en contra de esta autonomía en algunas áreas. Primero cambió este rol de la persona jurídica de la ciudad que puede litigar ante la propia Corte. La misma Corte en el fallo Nisman y en otros fallos fue reconociendo la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y al Tribunal Superior de Justicia como el órgano de justicia o el tribunal superior de las causas que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es muy importante porque, de nuevo, es lo que garantiza finalizar este proceso incompleto de autonomía que se da cuando se complete el sistema de justicia propio autónomo de la ciudad. Y en esta línea la Corte todavía tiene pendiente un fallo de un que casualmente el nombre es de un periodista muy conocido, que es Levinas, que es un fallo en donde se traba un conflicto entre el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Civil Nacional, que en realidad debiera ser una jurisdicción local, y ese conflicto tiene que resolverlo la Corte para seguir, suponemos, con sus precedentes y organizar de qué modo la justicia nacional, mientras no es traspasada y mientras lleva adelante casos de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que adecuarse a la jurisdicción propia de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente a las leyes procesales que dicte la Ciudad de Buenos Aires. Y esto plantea también un desafío interesante para la legislatura porteña, que es cómo recién se reseñaba el tema de la
jurisdicción electoral o de la materia electoral, como también la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires va a empezar a regular la materia procesal local, no solo la penal, que ya ha dictado, o la de consumo, con la nueva ley, sino el resto de las materias, y una muy específica, que es una necesidad urgente a partir de estos precedentes de la Corte, que es cómo se administra el proceso de aquellos casos que se tramitan en la justicia nacional, pero que luego ingresan ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires con recursos de inconstitucionalidad. Es decir, de qué trámite se le va a dar a esos recursos, generalmente quejas, porque las cámaras nacionales no reconocen todavía esta jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, del Tribunal Superior, como Tribunal Superior de la causa, de acuerdo a la doctrina de la Corte, y al negar eso, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no les queda más remedio que ir en queja al Tribunal Superior de Justicia, y ese proceso, que ha sido de algún modo construido por ahora de un modo pretoriano por el Tribunal Superior, tiene que ser regulado por la legislatura para poder darle un trámite. Así que yo creo que en definitiva este fallo es muy importante por el mensaje que lleva, es muy importante por el mensaje que le transmite a los vecinos, decir, por esto es importante la autonomía, no es una palabra vacía, no es una cuestión política, es una cuestión que hace a ustedes, a sus derechos, a su autogobierno y a la posibilidad de poder desarrollar sus vidas en la mayor plenitud y normalidad. Me parece que es importante porque además termina de consolidar el camino de finalizar esta autonomía con las materias que están pendientes, y dentro de esas materias aparece como una materia central la que más problemas ha ocasionado, que es esta transferencia de la justicia nacional o de las competencias de la justicia nacional, de la jurisdicción nacional a la ciudad, para que todos los vecinos tengamos tribunales propios con jueces elegidos por las autoridades de la ciudad, por la legislatura porteña, para que resuelvan nuestros conflictos y garanticen nuestros derechos. Por eso creo que es muy importante y bueno, quedo a disposición para preguntas y encantado de escuchar a los dos constitucionalistas, que son los que saben, para que se hagan un análisis más jurídico de este fallo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Germán. Interesante el concepto de cómo el concepto de autonomía se hace carne e impacta en la vida de los porteños y las porteñas. Ahora le vamos a dar la palabra, bueno, y los temas pendientes, que por supuesto te seguiremos consultando por los temas que seguimos teniendo pendiente para trabajar desde la legislatura. Ahora le damos la palabra al doctor Daniel Sapsay, quien es abogado constitucionalista, profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA. Es consultor nacional e internacional de instituciones como el Banco Mundial y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Doctor Sapsay, lo escuchamos. Estás muteado. El mal de la pandemia. Uno de los males. Bueno, no, le agradecía a Natalia la invitación y además el hecho, como resaltabas, que hace pocos días estuvimos presentando el Código Electoral y el libro que rápidamente comenta el Código Electoral artículo por artículo, y ahora comentando el fallo junto a personas tan destacadas como son Graciela Ocaña, Roberto Gargarella y Germán Garabano. Más creo que se concilia perfectamente un análisis más jurídico con la dinámica vinculada con lo que implica los aspectos judiciales, los aspectos sociológicos y políticos de la autonomía porteña. El fallo de la Corte para mí es un hito. Yo diría que es interesante inclusive lo que ocurre dentro de la Corte cuando se interpone esta acción declarativa de certeza, la velocidad con que se habilita la competencia originaria para la Ciudad de Buenos Aires, lo que ya había sido tortuoso en el pasado, y la doctora Laura Monti, procuradora fiscal, una velocidad de horas, la verdad que nunca había visto eso, habilita la competencia originaria y dice claramente, en un dictamen corto pero muy contundente, que en materia de aforados ante la Corte Suprema de Justicia Nacional en competencia originaria, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una posición idéntica a la de las provincias.
Y luego el dictamen del doctor Casal, procurador general de la Nación provisorio, que explica con una claridad enorme y que va a servir como muchos de los fundamentos que toman después los jueces de la Corte se apoyan en, precisamente en el razonamiento y los argumentos que va a dar el procurador Casal, donde claramente reconoce una visión muy amplia de la autonomía porteña. Además, él se pronuncia sobre el decreto de necesidad de urgencia y lo considera inconstitucional, y desde ya que entiende que la presencialidad es un tema que como titular del Poder de Policía local le cabe absolutamente a la ciudad autónoma. Pero yendo al fallo en sí, ustedes saben que se trata de 3 votos, 2 de los miembros de la Corte y uno de cada uno de los restantes, con la disidencia de la doctora Jaito de Nolasco, que todavía no reconoce la calidad de competencia originaria de la Corte Suprema, el acceso a la Corte Suprema por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se quedó en la vieja posición, porque recordemos que en la evolución hacia esta postura durante varios años, salvo 2 disidencias históricas de los doctores Argibay y Zaffaroni fue quien reconoció con una enorme amplitud al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía. No olvidemos que además él fue convencional constituyente en la convención de 1976, tuvo mucho que ver, 1996, perdón, tuvo mucho que ver en la redacción. Yo recuerdo que fui asesor en esa convención y él fue uno de los grandes defensores de la autonomía. Por eso en esta oportunidad estuvo muy callado, ¿no? Evidentemente se le venía encima todo lo que había defendido antes, si no ya lo hubiéramos escuchado. Salió en cambio el doctor Barcesat, que dice ser constitucionalista, que no lo es un profesor de teoría del Estado, pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? También algunos dicen que son profesores de Derecho y no concursan. Tenemos una variedad muy grande en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero yendo al grano, los 3 votos, a mi modo de ver, son concurrentes, por supuesto, pero complementarios, porque uno observa que en el voto de los doctores Maqueda y Rosati, que es el primero, confluye la visión de quienes fueron convencionales constituyentes a nivel nacional, la reforma del 94, y trabajaron muchísimo la noción de federalismo de concertación. Entonces, hacen una clarísima reseña de qué es el federalismo de concertación y en ese marco cuál es el lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y qué quiere decir el artículo 129. El voto del doctor Rosenkrantz creo que es magistral en la consideración de la emergencia. Eso no quiere decir que no toquen todos los puntos, pero me parece que lo más destacado de cada voto tiene que ver con los aspectos que estoy marcando. Y el del doctor Lorenzetti sobre la distribución del poder de policía en materias concurrentes, que ahí está el tema. Y yo creo que hay que partir de una visión conforme a la cual la distribución de competencias entre la nación y las provincias está apoyada en el artículo 121, es decir, todas las provincias conservan todo el poder no delegado. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se completa con el artículo 129, y para entender cuáles son las facultades de la nación, hay que recurrir también al artículo 31, porque la nación es soberana, tiene la competencia suprema, está por encima de las otras. Ahora bien, ellos claramente confirman, lo que yo me cansé de repetir, que el hecho que la nación tenga una competencia que es suprema no quiere decir que puede pasar por encima de las provincias en cualquier materia. Porque como lo dicen además con claridad, y esto lo dice con gran claridad tanto el voto de Rosati y de Maqueda como el Rosenkrantz, es un poder absolutamente excepcional, es el que se delega. Con lo cual, la interpretación debe ser siempre hecha con sentido restringido, y en caso de duda, y yo esto lo he dicho como un principio, lo he escrito de la Ciudad de Buenos Aires, in dubio pro ciudad, no tengo duda. Ahora, entonces, no tenemos duda respecto de los poderes propios que se le delegan a la nación. El problema viene de la mano de los poderes concurrentes y del uso que históricamente se le ha dado a 2 cláusulas de la Constitución Nacional, los poderes implícitos y
el comercio interprovincial, el sentido lato que se le ha dado y que ha servido como llave para que todo pudiese entrar allí. Ahora bien, yendo concretamente al tema que nos ocupa, que es todo de policía en materia de salud y de educación, allí vemos que la Constitución Nacional les confía, estoy haciendo la glosa además del fallo de la Corte, le confía a la Nación el dictado de una ley de bases y de organización, pero respetando las características y las peculiaridades de las provincias, es decir, las peculiaridades locales. Con lo cual, no hay duda que además cuando vamos al capítulo de gobiernos de provincia, donde está inserto el artículo 129, lo cual es un primer elemento para entender el alcance de su competencia, en principio es similar al de las provincias, que también se confía cuestiones de educación a las provincias y de manera exclusiva a la educación primaria, artículo 5. Entonces, en esta suerte de red, en caso de conflicto en el ejercicio de competencias concurrentes, ¿a dónde se debe recurrir? Y bueno, Lorenzetti nos recuerda que está la Ley Federal de Educación, que claramente le da ese rol al Consejo Federal de Educación, y que en esta materia el Consejo Federal de Educación, precisamente un organismo federal, nacional, le había concedido ya antes, en la aplicación de la Ley de Educación y la Ley de Salud, la cuestión local a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que era un tema ya absolutamente saldado, si se quiere así. Entonces, si eso estaba saldado, evidentemente lo que está haciendo en la Nación a través del DNU, en donde se mete fundamentalmente en la temática de la presencialidad, sobre pretexto de que la finalidad es la protección de la vida y la salud de las personas, es una violación de todo este armado que la Constitución establece. Y además, y me parece que es fundamental, el modo como la Nación trata de saltar por sobre las competencias de los organismos, de los niveles de gobierno locales, creando, curiosamente, una suerte de región ad hoc, la área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, lo que yo en un primer momento, cuando leí el DNU, dije, pero esto es una intervención federal encubierta, a través de un dibujo, pero dibujo al fin, está metiéndose en contra de lo que la Constitución establece. Pues bien, en el fallo de la Corte, con la claridad meridiana, precisamente lo que se dice es que más allá de lo interesante que puede ser para la planificación, para lo sociológico, etcétera, la consideración de determinados problemas desde un ámbito, área metropolitana de Buenos Aires, de ninguna manera el presidente de la Nación a través de un decreto puede crear una región, porque además el concepto de región, que está contemplado también por la reforma del 94 en el artículo 124, le da esta facultad de crear regiones a las provincias. Entonces, ¿cómo es posible la creación de una región sin que las provincias intervengan, que son las que tienen la facultad de creación de la región? Es decir, abiertamente se produce una grosera transgresión de principios tan fundamentales y que están insertos en una vieja concepción del federalismo, que es el llamado federalismo de imposición. Porque en el federalismo, que es un sistema complejo, que exige una suerte de equilibrio entre las fuerzas centrípetas y centrífugas, las centrípetas son las que van hacia el centro y las centrífugas hacia las partes, tienen que estar en equilibrio, porque si las que van a triunfar necesariamente sobre pretexto de distintas palancas que vamos a tomar, por ejemplo, una creación artificiosa de una región o la dimensión de la temática a abordar. En fin, son innumerables la cantidad de estratagemas que se utilizaron para saltar por encima de las provincias. Si se permite que se hace eso así, muere el federalismo. Ya se pasa a una situación de unitarismo, que no es lo que el constituyente, ni del 53, ni menos aún de la reforma del 94, con todo un programa entre los temas habilitados de la ley declarativa de la reforma para revigorizar el federalismo, de ninguna manera para empalidecer.
Entonces, en este marco, y no me quiero ir del tiempo, creo que estoy allí, ¿no es cierto, Natalia? ¿No es cierto? ¿Estamos en tiempo cumplido? No, está muteado. Ahí está. No, estás bien, ¿eh? Te faltan 8 minutos, así que estás bien. Ah, fantástico. No pensé que me estaba comiendo el tiempo de otro. Entonces, creo que acá es muy importante tener en cuenta el concepto de distribución de competencias luego de la reforma del 94 entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Acá aparece evidentemente una situación muy peculiar, que la diferencia de las provincias, que es el hecho de que la Ciudad Autónoma, además de ser un nivel de gobierno equivalente a una provincia, es la sede del gobierno federal, ¿no? Mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de la nación. Es decir, es una situación de transitoriedad que se repite en otros dos artículos más. Hasta tanto, mientras... Es decir, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente la figura permanente, el nivel de jurídico, el nivel territorial permanente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sede de la capital federal es una suerte de huésped. Y creo que esa noción también nos debe llevar a restringir las facultades que puede recibir por vía ley de garantías la nación. El hecho de que la nación es transitoria en el territorio de la ciudad es permanente. ¿Por qué? Porque en razón de esa suerte de encaballamiento es que aparece el otro elemento diferenciador en la distribución de competencias con la ciudad respecto de las provincias. Es el dictado de una ley de garantías de los intereses de la nación en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el límite del alcance de esta ley de garantías? Luego de que la primera versión de la misma, que haya sido modificada, pero tiene que ser mucho más modificada, en tal sentido fue muy claro Germán, cuando precisamente puntualizó todo lo que falta, la llamada ley Cafiero fue una ley que realmente destruyó prácticamente la autonomía porteña, porque además partió desde una visión equivocada que aparece ya en el primer artículo, es decir, en el sentido de que la que está delegando facultades es la nación a favor de la ciudad autónoma. No la reconoce como el ente que es el originario, al igual que todos los territorios nacionales que se provincializaron. Me dicen, pero no existía, tampoco existía Formosa, tampoco existía Chaco, tampoco existía Tierra del Fuego. Es una suerte de ficción jurídica para igualar la situación de los 24 distritos, de las 23 provincias y la ciudad autónoma. Perfecto, perfecto, llego muy bien. Entonces, en principio, las limitaciones vía ley de garantías tienen que ser razonables. Acá también aparece el artículo 28 de la Constitución, ¿no? Es decir, no se puede alterar lo que son los derechos de los porteños y que van de la mano del alcance de la autonomía. La importancia para los porteños que hablaba Germán es vía derechos. Los derechos no pueden ser alterados. Alterados quiere decir que no se puede destruir el núcleo duro de esos derechos. Por lo tanto, las facultades que retenga como garantía que se reserve la nación tienen que ser proporcionales a esa finalidad, es decir, a la posibilidad de una evolución y un desarrollo de la capital de la República suficientemente apto. El hecho de que, por ejemplo, y repito lo que decía Germán, pero que permite para entender lo que yo estoy diciendo, que en la ley Cafiero la nación se haya reservado la Inspección General de Justicia y el registro de la propiedad inmueble, es un disparate mayúsculo, porque me quieren decir qué tiene que ver eso con las necesidades del gobierno federal. Al contrario, son cuestiones absolutamente lo que está perdiendo el tiempo manejando esos dos organismos. Es una cuestión de poder, porque claro, evidentemente sabemos que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde tienen el domicilio las principales empresas, sociedades, fundaciones de la República. Entonces había que arrebatarlo. Y lo mismo con los inmuebles. Pero evidentemente son absolutamente repugnantes a la noción de distribución de competencias Nación-Ciudad de Buenos Aires, porque no resiste el examen de proporcionalidad y de razonabilidad.
el más mínimo examen. Inclusive desde el punto de vista de la subsidiariedad, es decir, allí donde una función puede ser mejor desarrollada por el nivel inferior, a él hay que confiársela, porque de esta manera va a haber, además de una mejor prestación, una mayor responsabilidad por el principio de inmediatez entre los gobernantes y los gobernados. Son cuestiones prácticamente obvias, más aún en la cantidad de materias y de funciones que debe cumplir el gobierno federal, que tiene que meterse con el manejo de un registro local de inmuebles, o con la Inspección General de Justicia, o que la justicia local, que es la justicia la misma de la provincia, esté también en manos de nacional, como si tuviera un sentido una vez que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha adquirido una autonomía. Y además de una situación injusta, porque las provincias tienen que estar manteniendo un fuero que es caro, cuando en realidad cumple funciones exactamente iguales que las justicias locales, y que ellas también se las mantienen. O sea que, visto inclusive desde la órbita de las provincias, hay algo injusto. Por supuesto que cuando se traspase tiene que contar con los medios, con los recursos, eso no se discute. Pero lo importante es entender la razón de ser, de por qué. Y hay como una cuestión prácticamente hasta ridícula de estatus, como que los jueces nacionales se verían degradados si se transforman en jueces de la ciudad, es decir, como chapean con esta historia, porque se sabe bien en todos los intentos, lo que hasta ahora se ha descentralizado es poquito, como bien decía Germán, y en materia penal, pero como que perdiesen absolutamente el vigor y la importancia, porque ya se les ha dicho que van a absolutamente a tener la misma paga, las mismas inmunidades, la misma jerarquía, todo, que los que tienen como jueces nacionales. O sea que parece que exclusivamente lo que juega es la chapa. Así que es importante tener en cuenta que este fallo no duda que en razón del análisis que efectúa, el tema de la presencialidad en las escuelas porteñas es un tema absolutamente local y propio del gobierno de la ciudad. Y es más, dice que los argumentos tan aparentemente largos que había acercado en su informe el Procurador General del Tesoro son meramente conjeturales, no se basan realmente en datos firmes de carácter científico y de otro tipo, duros, que pudieran de alguna manera justificar la excepcionalidad de que la nación, para una mejor protección de la salud de las personas, decidiera que en la ciudad de Autónoma de Buenos Aires no pueden ser presenciales las clases en todos los ciclos. Así que aplaudo el fallo de la Corte, lo felicito que lo podamos comentar y creo que es un gran avance. Y solo un último tema que tiene que ver con lo que está pasando ahora. La Nación ha elevado un proyecto de delegación, de ley de delegación de facultades. Esa ley de delegación de facultades, además, y no me voy a ir, que no es el tema, de violar claramente el artículo 76 y el artículo 29, pero además de ello, hay que decirle que precisamente a lo que está apuntando es a no cumplir con el presente de la Corte. Y la Corte muy inteligentemente dice lo que sería la continuidad de los actos, es decir, si bien este fallo ya en el momento en que se publique va a haber fenecido el DNU que dio origen al mismo, sin embargo, por una razón de que es muy probable que en el futuro se presenten planteos similares, este fallo tiene que ser una vía fundamental para la interpretación y la aplicación en los futuros casos. Y esto es lo que se va a producir si se llega a concretar el dictado de esta ley de delegación, toda vez que se dicten decretos delegados en utilización de esa norma en el sentido del DNU que ha sido declarado inconstitucional por la Corte. Así que cuidado con lo que pasa en las secuencias futuras, porque parece que la terquedad del gobierno nacional no tiene límites. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad, clarísimo, como siempre, la exposición. Muy interesante la diferencia entre los poderes propios y las dudas que pueden generarse a partir de los poderes concurrentes, y incorporaste algo más en el debate, que es el tema de la creación de la región metropolitana ad hoc
como una intervención federal encubierta, que en realidad es una competencia de las provincias. La verdad, muy interesante escucharte como siempre. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro último orador, al doctor Roberto Gargarella. Roberto es sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Chicago, con estudios postdoctorales de la Universidad de Oxford. Roberto, es tu turno de tener la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contento con la invitación y también porque viniera de vos, Natalia, y también por poder compartir este panel con colegas a los que aprecio y admiro también. Y también, digamos, coincido con ellos, con los análisis que se han presentado, en sobre todo hacer un elogio del fallo. Yo creo que fue oportuno y certero en casi todo, pero también quisiera marcar algunas diferencias enseguida, pero diría que en líneas generales ese fallo fue muy importante. Pero arrancaría diciendo algo previo, y es la situación, yo diría, de relativa angustia que esta situación del fallo genera en cuanto a lo que muestra como fotografía del estado de situación de la discusión política y la discusión jurídica en Argentina. Digamos, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, digamos, la dificultad que tenemos para encontrarnos quienes no pensamos de modo similar, el hecho de que estemos tan divididos en personas, figuras políticas y personalidades jurídicas, digamos, que podamos pensar tan diferente, que colegas como los que mencionaba Daniel, digamos, puedan haber llegado a decir lo que dijeron, digamos, hablar de un golpe de Estado. Y eso lo tomo como un dato que no es meramente anecdótico, sino muy preocupante sobre la situación en la que estamos. O sea, no, digamos, obviamente que cuando tenemos ideologías políticas distintas o ambiciones políticas diferentes, vamos a disentir sobre cómo pensamos los casos difíciles, pero la posibilidad de hablar en estos términos, digamos, de un golpe de Estado, de que cayó la República, bueno, señala algo más, y es una situación, yo diría, angustiosa y preocupante a futuro, ¿no? También retomo y diré algo sobre lo que señalaba Daniel, sobre las facultades delegadas que se están buscando, y, digamos, y lo preocupante que es eso en cuanto a, digamos así, desobedecer lo que ha hecho la Corte de algún modo. Entonces, arrancaría marcando eso, la necesidad que tenemos también para pensar en encuentros futuros, de ver cómo hacemos para sentarnos con gente que pensemos fundamentalmente distinto. Necesitamos encontrarnos y ver, digamos, hacer un esfuerzo todos por pensar en común, ¿no? Me preocupa muchísimo esa situación. Bueno, dicho eso, señalo algunos acuerdos parciales y desacuerdos parciales con el fallo y trato de explicar por qué, y luego trato de retomar algunas de las críticas que he encontrado en los colegas que piensan diferente que yo sobre este tipo de fallo. El acuerdo general tiene que ver con mucho de lo que se ha dicho en cuanto a cómo se ha pensado en general en el fallo el tema del federalismo, en cómo se han pensado las atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires, el estatus de la ciudad, las facultades que tiene la ciudad en materia educativa, el uso de datos científicos. Yo creo que también en eso, a pesar de las críticas que ha recibido, lo que hizo la Corte es importante, en ciertos modos en que buscó limitar, sobre todo en la opinión de Rosenkrantz, digamos, las facultades, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo en materia de emergencias, aunque también, digamos, coincido con Daniel en que los fallos son finalmente convergentes, aun cuando cada uno de ellos, digamos, haya puesto atención en aspectos distintos del problema. Tengo más reservas sobre algunos puntos o sobre algunos matices de algunos puntos, y ahora trato de explicar por qué, digamos, en cuanto a cómo han pensado el tema del federalismo y la educación, en cómo han pensado el estatus de los DNU, en cómo han pensado las posibilidades de decidir en momentos de emergencia. Y yo creo que ahí hay inclusive un anuncio de parte de la Corte que es preocupante a futuro. Pero bueno, digamos, señalaré en todo caso por qué.
Marco muy brevemente cuál es mi posición en la materia, que es el punto de mira desde donde, en todo caso, hago las críticas que luego señalaré sobre el fallo, y también señalaré mis acuerdos, y también señalaré mis desacuerdos con quienes lo han criticado. Y mi punto de partida tiene que ver con un modo de pensar la relación entre constitucionalismo y democracia, y a partir de ahí de cómo pensar el papel de los jueces. Yo creo que en democracia, y por suerte el texto constitucional, sobre todo en su versión de 1994, coincide con intuiciones básicas que muchos tenemos sobre cómo pensar el vínculo democracia-constitucionalismo. La idea general, yo diría, es que los problemas fundamentales deben ser decididos democráticamente a través de las instituciones políticas, fundamentalmente a través de la discusión en el Congreso, y que en ese aspecto un papel apropiado de la Corte Suprema, en general de los tribunales, pero en particular de la Corte Suprema, es el de cuidar las condiciones y las reglas de juego de esa discusión democrática que debe darse en las instituciones políticas, fundamentalmente en el Congreso. Entonces, yo entiendo, y entiendo además que esta es una visión sobre cómo pensar el constitucionalismo y la función judicial que está respaldada constitucionalmente, que en una democracia las decisiones sobre problemas sustantivos fundamentales deben ser tomadas políticamente, básicamente a través del Congreso o a través de la ciudadanía, digamos, en un diálogo que cruce a la ciudadanía, y el Poder Judicial tiene como misión esencial, no la única, pero sí la principal, cuidar las reglas de juego básicas de esa discusión democrática. En ese sentido, diría que mucho de lo que ha dicho el fallo reafirma esto, porque frente a las preguntas que se le formularon, lo que nos viene a decir es, digamos, por ejemplo, ¿por qué el federalismo tiene que jugar el papel que juega? Y la respuesta es, digamos, que estas cuestiones que afectan derechos básicos, por ejemplo, las vinculadas con la salud, las vinculadas con la educación, etcétera, deben residir esencialmente en los propios afectados y sus representantes. Por tanto, digamos, hace sentido que en una provincia, que en la ciudad de Buenos Aires, sea prioritariamente los ciudadanos locales los que tengan control sobre cómo pensar la regulación de esos derechos fundamentales. Ahora, decir esto también implica diferenciarse de parte de lo que ha señalado la Corte, porque el argumento no es, como dijeron en parte los jueces de la Corte, esto tiene que ver con la preexistencia de las provincias. Las provincias pueden preexistir o no, preexisten, digamos así, pero el argumento no es ese, no es que las provincias llegaron antes. Pongamos que eso sí, pero ¿cuál es la relevancia normativa de eso? ¿Cuál es la relevancia teórica de eso? La relevancia es otra, la relevancia es democrática. La relevancia es que los ciudadanos de la provincia, los ciudadanos de la ciudad, están en mejores condiciones para entender las peculiaridades locales y así controlar la administración apropiada y el cuidado, digamos, de sus derechos fundamentales. Ahora, dicho esto también, y aquí aparece también un matiz que haría en relación con el fallo de la Corte, esa prioridad absoluta que debe tener la autoridad local está también condicionada al resguardo que haga cada localidad, cada ciudad, cada provincia de esos derechos, y entonces que funcionen de modo más o menos adecuado las instituciones representativas y de control. Por eso es tan distinto el caso de la ciudad que el caso de Formosa. No es que no nos gusta Formosa. No, digamos, el problema con Formosa es que, como en otras provincias argentinas, hay una dificultad muy señalada de cómo funcionan esas instituciones representativas y de control. Cuanto menos de eso haya, más razones tenemos para poner el foco sobre cómo se toman las decisiones. Entonces, una institución como la Corte Suprema, que cuida que la discusión sobre los temas sustantivos pueda ser tomada democráticamente a través de las instituciones representativas y de control, debe decirle a Formosa, en casos futuros, tengo problemas con los modos en que usted administra y voy a hacer un seguimiento estricto y voy a analizar de modo muy estricto cómo es que usted cuida los derechos, pero no porque usted
digamos, me importa menos el federalismo ahí. No, porque me importa muchísimo más el federalismo. Porque me importa que las decisiones en cada lugar se tomen, digamos, de acuerdo a los procedimientos democráticos constitucionales que tenemos. Y cuanto menos haya de funcionamiento apropiado de las instituciones representativas y de control, más razones tenemos para ser exigentes sobre cómo se toman las instituciones. Por eso hace todo sentido que la Corte pueda tomar decisiones más estrictas sobre Formosa y decisiones más diferentes frente a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es una cuestión de preferencia política, no es una cuestión de quién ocupa los cargos en un lugar y en otro, sino en cómo están funcionando las instituciones representativas y de control. Hay también, digamos, un pequeño matiz sobre algo que decía, que sería el único matiz que yo pondría frente a lo que decía Daniel, que es en cuanto al funcionamiento del Consejo Federal de Educación. También es muy importante, es una institución a la que le hemos delegado autoridad, pero otra vez, digamos, miramos esa institución como a otras de modo muy estricto. ¿Por qué? Porque estamos cuidando cómo se ejercen los derechos y otra vez ahí queremos que la prioridad la tengan las autoridades locales, provinciales, y en la medida en que esas decisiones que se toman en esta materia de regulación de derechos fundamentales sean decisiones que han seguido los procedimientos democráticos constitucionales establecidos. El rol del Consejo Federal de Educación en esa materia es, yo diría, bueno, relevante, pero subordinado a el resto del funcionamiento institucional. Y hay también otro punto importante de parcial desacuerdo con el fallo, que es, y de acuerdo fundamental con la Constitución, que es que tiene que ver con cómo se decide en situaciones de emergencia y cómo evaluamos las decisiones que toma el Ejecutivo, por ejemplo, a través de DNUs o de facultades delegadas. Yo diría que la Corte, lamentablemente, no fue lo suficientemente enfática y clara al respecto, porque era muy importante dejar en claro que la Constitución repudia radicalmente tanto los DNU como las facultades delegadas. Lo primero que dice en materia de facultades delegadas es las facultades delegadas están prohibidas. Lo primero que dice en materia de DNU es los DNU son nulos de nulidad absoluta e insanable. Los únicos casos en que el 99 inciso 3 autoriza el dictado de DNU son casos muy excepcionales, que no es simplemente la existencia de una emergencia, sino, y es la letra específica abierta de la Constitución, la existencia de una emergencia y la imposibilidad clara de que las instituciones de sanción de leyes regulares se puedan llevar adelante de acuerdo a los procedimientos establecidos. Si eso no ocurre, las dos condiciones son fundamentales. Por eso es distinta la situación de, no sé, un tsunami o un terremoto o una invasión extranjera que impide que tomemos una decisión en un minuto a través de los medios tradicionales. Entonces ahí puede justificarse el DNU y hace todo el sentido. Y ahí otra vez, lo que dice la Constitución encaja perfectamente con lo que dice el sentido común y con lo que dicen nuestras preocupaciones democráticas. En situaciones de emergencia, en donde los mecanismos de sanción de leyes, los mecanismos de toma de decisión política no pueden funcionar, por ejemplo, nos está cayendo una bomba encima, por ejemplo, nos está invadiendo una potencia extranjera, por ejemplo, viene un tsunami, bueno, autorizamos un DNU. Pero si no es la situación, y claramente la situación de la pandemia no lo fue ni siquiera desde el minuto 1, ni siquiera en el minuto 1, porque la pandemia nos llegó tarde, nos llegó 3 meses tarde. Entonces sabíamos que venía y sabíamos que en Europa se podían tomar decisiones recurriendo regularmente al Congreso a hacer digamos, las declaraciones y a justificar cada medida que se tomaba. Entonces, con lo que quiero decir, la Corte debió haber sido mucho más clara respecto de otros puntos, y entonces yo le agradezco, como le agradecen mis colegas, que debidamente marcó la cancha sobre cómo deben entenderse las reglas básicas de nuestra organización federal. Yo creo que eso es súper importante lo que marcó en materia de, digamos, de las prioridades que puede tener la ciudad, cómo entender la autonomía de la ciudad, cómo entender las facultades de la ciudad, etcétera. Pero necesitábamos, yo diría, esta claridad, porque es una claridad que vamos a necesitar recurrir en el futuro inmediato. Y entonces, si eso no esté claro, para mí
es un motivo de preocupación. Dicho esto, ¿qué es lo mejor que pueden decir quienes criticaron al fallo? Yo creo que no hay, al menos los argumentos que yo escuché, los argumentos que yo busqué, no han sido buenos. Zaffaroni dijo algo también, pero dijo poco y desacertado, diría yo. Por ejemplo, haciendo referencia a, dice, no, se trató de una intervención en un área de cuestiones políticas no judiciales. Bueno, frente a ese argumento debe decirse que la idea de la cuestión política no judicial, si sirve en algún modo, lo que pretende decir es lo que yo señalaba antes, que es en la medida en que cuestiones sustantivas sean tomadas de acuerdo a los procedimientos democráticos constitucionales, debemos ser deferentes a la autoridad local o nacional. Pero no quiere decir que porque decidió un político de cualquier modo, esa es una cuestión política. O sea, si el presidente decide, como lo hizo, de manera contraria a lo que la Constitución establece, entonces no estamos hablando de cuestiones políticas no judiciales, sino cuestiones totalmente judicializables, justamente por el tema de que necesitamos custodiar, necesitamos que la Corte custodie las reglas del juego de esa decisión política. ¿Tiene el presidente facultades sanitarias? Sí, pero como dijo la Corte, por un lado, las facultades sanitarias, las competencias sanitarias deben ser ejercidas de acuerdo a ciertos parámetros que aquí no fueron respetados, ni los que estableció la Corte Interamericana en sus referencias sobre cómo actuar en tiempos de COVID, ni a los resguardos procedimentales que yo señalaba. Y entonces, en ese sentido, tiene competencias sanitarias el Poder Ejecutivo, pero están subordinadas a que la decisión central en la materia sea una decisión tomada por el Congreso en acuerdo entre quienes piensan diferente, entre las fuerzas políticas diferentes. Los datos fácticos. Bueno, simplemente señalaría, digamos, pensar que había razonabilidad en los reclamos del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo, a través del ministro de Educación, a las 5 de la tarde había dicho que la educación presencial no generaba problemas. A las 7 de la tarde, a través de la ministra de Salud, había dicho que no había problemas con la educación presencial. Y a las 9 de la noche, el presidente dijo, hay un gran problema. Bueno, obviamente, y la Corte hizo muy bien en señalar, hay un problema en cuáles son las estadísticas relevantes y cuál es la evidencia científica que está manejando el Poder Ejecutivo, porque está diciéndome cualquier cosa. Entonces, no es que la Corte es la gran autoridad científica, como algunos han criticado. Lo que simplemente hizo la Corte es señalar apropiadamente, no me puede presentar cualquier evidencia científica como evidencia que debo considerar razonable y como evidencia sólida. Entonces, cerrando, yo creo que el fallo fue muy oportuno, el fallo fue muy importante, el fallo marcó principios que van a estar con nosotros en el tiempo por venir. Yo creo que no fue lo suficientemente exigente como pudo y debió haber sido, y creo que la mayoría de las críticas que yo diría razonables que se le quisieron hacer son críticas, en el mejor de los casos, muy pobres, y entonces, sin descalificar a los que piensan distinto, yo lo que haría es un llamado a los colegas juristas que piensan distinto de que tratemos de seguir conversando, ¿no? de conversar entre los que pensamos diferente. Entonces, yo celebro encuentros como este, en donde nos encontramos con quienes venimos bregando por la defensa de ciertos derechos básicos y el cuidado de ciertas reglas de juego básicas, pero también necesitamos seguir conversando también, sino sobre todo, con quienes piensan distinto a nosotros. Entonces, un llamado a ellos, digamos, para ver qué es lo que piensan y para ver cómo hacemos para sentarnos juntos y seguir conversando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias por traer esas otras voces y por supuesto que los matices y la diversidad de opiniones enriquecen siempre. Así que ahí, Daniel, creo que quería decir un comentario más y después hacemos el cierre del evento. Daniel, te tenés que desmutear. Gracias a tu invitación, Natalia, pero voy a ser muy breve. Es como siempre muy interesante el planteo de Roberto. Yo siempre utilizo la terminología de la sala de máquinas. A él le preocupa mucho el cumplimiento de la parte dogmática, pero no se enamora solamente de las lindas formulaciones, sino que quiere ver qué pasa con la segunda parte, esa sala de máquinas que va a garantizar
que lo primero se cumpla. Así que él siempre lo ve en categoría de derechos, lo que en definitiva es la base para que haya un gobierno limitado. Y frente a lo que vos decís, Roberto, la diferencia entre Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que en el caso de Formosa se está destruyendo la continuidad institucional democrática del país. Se está violando el artículo 5 y el artículo 6. Es decir, la forma republicana de gobierno, que es uno de los requisitos básicos que le impone el artículo 5 sobre el poder constituyente de las provincias, que asegura la forma republicana de gobierno. Y lo que no está asegurado allí, porque donde tenemos la creación de fronteras interiores, tanto respecto de las otras provincias, manteniendo a miles de personas tiradas en verdaderas tolderías como animales, y que uno inclusive murió porque trató de ver a su hija, estaba cerquísima y se ahogó en el río Bermejo, o los centros de detención que recuerdan... Estamos de acuerdo, Daniel. Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que vos decías, mientras que en el otro caso es invadir una autonomía que se está ejerciendo de buena manera para asegurar el mejor cumplimiento de derechos, no para coartarlos. Eso es solo lo que quería decir, y además es nada más que un corolario de lo que dijo Roberto. De alguna manera es un disenso. Y además pero igual, la sala de máquinas, que para mí es un hallazgo increíble, que yo uso. Lo plagio mucho, pero citando. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros 4 expositores y a la audiencia que participó a través del canal de YouTube de la legislatura. Para cerrar, me gustaría retomar este último punto que estuvo un poco en debate y detenerme en un peligro al que me parece que tenemos que estar atentos, tanto como actores políticos y como ciudadanos, que es la imposición del Poder Ejecutivo sobre 2 de nuestras estructuras fundamentales, el sistema federal y el sistema republicano. El decreto no solo revestía una gravedad por implicar un avance sobre la autonomía de la ciudad, sino sobre todo el régimen federal. Como bien lo establece, hizo mención Daniel, el artículo 121 de nuestra Constitución, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Pero además, la cuestión de la educación no solo no está delegada, sino que está expresamente reservada a las provincias. Es tan claro que parece hasta ridículo insistir en lo contrario, y como decía al principio, suena tautológico tener que defender la autonomía de la ciudad autónoma. Y creo que en este punto se encuentra la gravedad institucional del hecho. El gobierno nacional sabe que es así, pero parece no importarle, porque en el fondo cree que la pandemia lo habilita a avanzar sobre derechos e instituciones, y lo han expresado claramente, como todos sabemos, en enero el senador por Formosa y presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, al justificar las denuncias por violaciones de los derechos humanos que ha recibido la provincia de Formosa, y a raíz del escándalo generado por la detención ilegal de concejalas opositoras que denunciaron estos atropellos, expresó que el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Creo que esta lógica subyace en este decreto inconsulto, y ese convencimiento de que la emergencia habilita a llevarse todo puesto, en este caso, nuestra estructura federal. En segundo lugar, es alarmante que la reacción del gobierno nacional frente a un fallo que le pone un límite lógico y esperable haya sido un ataque a la base de nuestra estructura republicana. Que la cabeza del Ejecutivo haya expresado que cuando la Corte falla en contra de un decreto significa que es golpista, atenta contra los valores más elementales y fundacionales de nuestro pacto social al que hacía mención Roberto. Estamos atravesando posiblemente los días más críticos de nuestra historia y no podemos dejar que se instale la idea de que la emergencia le otorga a la representación política la potestad de avanzar sobre la República y sobre el federalismo. No solo por el peligro que implica para el sistema en sí, sino porque la única salida de esta crisis sanitaria, social y económica es fortalecernos en nuestros principios sociales y nuestra capacidad de diálogo. Así que los volveremos a invitar a seguir teniendo estos debates plurales, y les agradecemos tanto su presencia como sus reflexiones. Así que nos veremos pronto en esta legislatura. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Natalia. Saludos a todos. Gracias, Graciela, Germán, Daniel. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos.